Usted escucha a Juan Manuel Ruiz en Radio Red, una mirada diferente. Son las 7 de la mañana, 48 minutos. Esta semana, el Distrito Capital ha presentado su programa de lucha contra el hambre. Bogotá sin hambre 2.0. Para que a través de comedores comunitarios, escolares, se garantice la seguridad alimentaria a muchísimas personas de los sectores más pobres y vulnerables de la ciudad. Queremos sacarle punta al asunto, entre otras cosas, para saber cómo va a ser ese programa, cuánto costará, cómo se financiará, en fin, todos los detalles. Y para hacerlo, nos acompaña a esta hora don Roberto Angulo, que es secretario distrital de Integración Social. Bienvenido, gracias por estar aquí en Radio Red. Muy buenos días, Juan Manuel. Un saludo a todos los oyentes. Bueno, muchísimos oyentes quieren oírlo a usted directamente para que nos explique en qué consiste el programa, cuál es la meta o el plante inicial con el cual arranca Bogotá sin hambre 2.0. Bueno, Juan Manuel, esto que lanzó el alcalde ayer es muy importante. Se trata de una estrategia intersectorial. Esto abarca varias secretarías. Involucra a la Secretaría de Integración Social, a la Secretaría de Desarrollo Económico, a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Salud. En total tenemos un presupuesto de 4.6 billones de pesos en el cuatrienio y nos ponemos como meta, Juan Manuel, bajar la inseguridad alimentaria severa o grave a la mitad, pasarla de 4.2 a 2.2%. Aquí vamos a tener acciones por el lado de la oferta, con desarrollo económico, con todo el tema de los espacios de comercialización, plazas de mercado y sistema de abastecimiento, y unas acciones por el lado de la demanda o servicios, en donde estamos nosotros, Integración Social y la Secretaría de Educación. ¿Cómo va a ser, señor secretario? Es decir, listo, habrá más comedores comunitarios. ¿Cómo van a llegar ustedes a los colegios y sobre todo a las localidades? ¿Hay algún estudio mediante el cual ustedes logren llegar efectivamente a algunas zonas donde incluso, ya usted más que nadie lo debe conocer, hay una situación de pobreza secreta, como le llaman, un hambre, en el cual hay barrios como Teusaquillo, donde las personas solo comen una vez al día a pesar de tener grandes casas? ¿Esas personas pueden ir a consumir estos alimentos? Sí, señora. Si usted se fija, el alcalde lo lanzó como Bogotá sin hambre 2.0, de alguna manera haciendo remembranza o trayendo también la experiencia de Bogotá sin hambre de Lucho Garzón, que estuvo basada en comedores comunitarios. Ahora nosotros vamos a fortalecer los comedores comunitarios, pero en esta época, en estos tiempos, Bogotá además cuenta con otros canales que puede combinar e integrar a los comedores comunitarios, llegar a más población. Entonces, por ejemplo, vamos a pasar de 115 comedores comunitarios a 165, los vamos a crecer en 50. Nosotros, ¿cómo estamos haciendo la localización de esos comedores? Desarrollamos un índice en la Secretaría de Integración Social que nos permite ubicar cuáles son esos sectores catastrales que condensan a la población en inseguridad alimentaria, de tal forma que podamos poner ahí el comedor de manera óptima y minimizar los tiempos de desplazamiento de esta población a los comedores. Ahí estamos teniendo en cuenta esos aspectos que usted dice, como de pobreza oculta o de inseguridad alimentaria en localidades que aparentemente no son tan pobres, ¿sí? Como el caso de Teusaquillo. Vamos a tener concentraciones importantes en las localidades que ya sabemos que son más pobres, como Ciudad Bolívar, Bosa, San Cristóbal, Kennedy o Mártires, pero toda la ciudad va a estar mapeada con esos catastrales estratégicos y ahí vamos a poner los comedores. Esa relocalización no solo se va a hacer con los 50 comedores nuevos, la estamos empezando a hacer también con los 115 comedores existentes. Además de esto, tenemos otros canales como las transferencias monetarias. Hoy nosotros le estamos llegando a la población de manera directa con los comedores. Pero recuerden ustedes que también tenemos una plataforma de transferencias monetarias que en el marco de Bogotá sin hambre vamos a fortalecer sobre todo para los hogares extremos, que son los hogares que no tienen un presupuesto para consumir una canasta alimentaria básica. Ahí vamos a aumentar las transferencias
de los extremos y vamos a pasar de un promedio de más o menos 380.000 pesos a 505.000 pesos en el caso de los pobres extremos, entre otros cambios que también trae la plataforma para la población con hambre o inseguridad alimentaria. Secretario, usted habla de una convergencia, digamos, de varias secretarías para llevar a cabo este plan. ¿Nos podría explicar un poco más por qué es importante esa figura del comedor comunitario? ¿Por qué las personas no van allá solo a comer o digamos que a recibir esto, sino que van a hacer otro tipo de actividades? ¿Nos puede explicar esa figura por qué es importante? Sí, esa es una gran pregunta. Mire que una de las cosas que más he palpado yo desde que estoy aquí en este cargo es la relevancia que tiene un servicio que además de garantizar el 40% del requerimiento nutricional, es al mismo tiempo un punto de encuentro. Entonces al comedor comunitario van sobre todo las personas mayores, no exclusivamente, pero sobre todo lo eligen las personas mayores, aquellas personas que viven en inquilinatos y no tienen cocina, que no tienen cómo transformar una transferencia monetaria en alimentos. Por eso algunos hogares prefieren y optan por una transferencia monetaria y otros por ir al comedor comunitario. El comedor comunitario es un espacio de socialización. Recuerden ustedes que la problemática de las personas mayores no es solo inseguridad alimentaria, sino aislamiento y soledad. En este espacio de socialización, nosotros también podemos aprovechar para hacer talleres que tengan que ver con hábitos de vida saludable, para mejorar la seguridad alimentaria desde el punto de vista de la dieta. Aquí estamos desarrollando un nuevo componente que hemos llamado de inclusión social en los comedores. Cada comedor, si ustedes se fijan, ayer, por ejemplo, salieron bastantes visitas sorpresas que hicieron medios a los comedores. La gente está contenta, la gente está conversando, la gente está hablando sobre la importancia que tiene la alimentación, ¿no? en su vida diaria. Entonces, ese capital social, ese tejido que fortalecen los comedores comunitarios, es para nosotros muy importante y también tiene un efecto multiplicador. Y tengo que decirlo, señor secretario, que lo vi de cerca hace poco, que hice un trabajo con la casa LGBTI de Mártires. Ahí abajo, en el primer piso, hay un comedor comunitario y efectivamente mucha gente va a eso, a socializar, van muchos migrantes, Sí, vi claro. muchas personas Que no hablan con los vecinos y tal, o que ni tienen vecinos. Y hay que destacar que es alimento caliente, porque muchas veces la gente no sabe la importancia de tomarse una sopa caliente, pero en anteriores comedores, señor secretario, cuando estaba, por ejemplo, lo de Lucho Garzón, bien lo recuerda usted, hubo una crítica porque a veces va gente que no necesita ir a recibir esos alimentos, que se aprovecha de esta bondad del distrito o de esta política y realmente le están quitando el alimento a otras personas que sí lo requieren. ¿Hay de pronto algún filtro que ustedes puedan tener sin llegar a discriminar a nadie? Sí, señora, esa también es una buena pregunta y yo creo que es una de las cosas en las que el país y la ciudad ha aprendido mucho desde entonces, la focalización. Fíjense que yo aquí les estoy hablando de varios canales, ¿cierto? Estamos hablando de comedores, pero no únicamente. También transferencias monetarias a población pobre, extrema y pobre, y también servicios con componente alimentario de integración social que son distintos a los comedores. ¿Qué hemos estado haciendo nosotros desde enero que empezamos aquí con el nuevo gobierno? Empezamos a mirar cómo podíamos, por ejemplo, liberar las filas de los comedores, llevando la fila, la población que está en esas filas a los otros canales, de tal manera que los que vayan al comedor comunitario sean los que más lo necesiten. Al mismo tiempo, fijamos unos criterios de focalización que van entre los niveles A, B y C9 del CISBEN. A es pobre extremo, B es pobre y C9 es la población que ya dejó de ser pobre, pero que todavía está tan cerca a los umbrales de pobreza que tiene inseguridad alimentaria. Entonces, no solamente fortalecemos los criterios de focalización, sino que ofrecemos otras alternativas para que el que prefiera otro canal y no necesite comedor, utilice ese otro canal y le libere el cupo, que no tenga cocina, que no pueda transformar los alimentos y que requiera también de estos espacios de socialización. La simbiosis, la integración de estos canales es lo que hace una marca distinta a 2.0 frente al pasado. Estamos pues aprendiendo del saldo, digamos, de lecciones aprendidas que nos dejó esa primera experiencia. Pero sí vamos a fortalecer la focalización y tenemos las herramientas para hacerlo. Secretario, una curiosidad, usted habló, por ejemplo, de algunas zonas que necesitan más atención que otras. Usted hablaba, por ejemplo, de Teusaquillo, que tal vez no tiene ese nivel de pobreza.
y tal. Y hemos hablado en esos fenómenos sociales, por ejemplo, de la pobreza oculta, ese fenómeno en el que usted no acepta un poco que no tiene dinero y vive en un estrato en el que no puede vivir. ¿Ustedes cuando hicieron este paneo o este estudio encontraron, digamos, un fenómeno de hambre oculta? Es decir, gente que no reciba, digamos, o solo una comida al día, pero no diga o no esté en las estadísticas. Sí, digamos que esto se vio mucho en la pandemia, ¿sí? Yo creo que la pandemia hizo observable este tema. Yo estaba trabajando también durante la pandemia en la plataforma de ayudas de la ciudad, y yo no sé si ustedes recuerdan, pero en la pandemia empezaron los hogares que tenían hambre, que no tenían las 3 comidas diarias, a poner un trapo rojo, ¿sí? Ponían un trapo rojo en la ventana. Al Sí, sí, comienzo ese señor. trapo rojo salía en los sitios en donde todos esperábamos que pasara, ¿cierto? Ciudad Bolívar, en el borde de Usme, pero a medida que fueron pasando los días, el trapo rojo empezó a aparecer en el estrato 3 o el estrato 4, incluso Rafael Núñez, en Teusaquillo. Ahí los que trabajamos en esto nos dimos cuenta que sí hay un problema de inseguridad alimentaria en sitios aparentemente no, en donde creeríamos que no debería existir. Entonces, con información muy detallada que nosotros tenemos, manzana a manzana de bases de datos de registro administrativo, nos estamos aproximando a esas manzanas en donde hay un riesgo de inseguridad alimentaria, aún en localidades que no son típicas de esta problemática. Entonces, eso es lo que queremos hacer. Es importante el comedor comunitario aquí por una cosa: la pobreza oculta, o lo que llamamos pobreza oculta, también tiene que ver mucho con que las personas no quieren ser estigmatizadas como en situación de pobreza o vulnerabilidad. El comedor tiene una ventaja: el que quiere ir asiste, ¿cierto? Nosotros necesitamos combatir este Sí. problema de pobreza oculta y hambre oculta con un comedor de puertas abiertas donde el que quiera ir pueda ir, ¿cierto? Ujú. Sin necesidad de ser estigmatizado, sin necesidad de que se le esté viendo, digamos, haciendo una serie de trámites o filas que, digamos, él perciba como un problema para Sí, su autoestima. Entonces el comedor también va a ser muy importante por esto. El que quiera ir puede ir, sí. siempre y cuando cumpla con esos criterios. Miren que yo les dije que la focalización se iba a ir hasta el nivel C de Sisbén. Es Mm, decir, vamos a incluir no pobres que puedan tener inseguridad alimentaria claro. para acoger a esta población de la que estamos hablando. Bien aplica el dicho, nadie sabe con el hambre y la sed que otro vive. Señor secretario, para los Exacto, niños y así niñas, es. ¿cierto? ¿Verdad? Uno ve a la gente, pero uno sabe si está pasando hambre y vive en unas mansiones y ese, como dicen, puro arroz raspado. ¿Qué va a pasar con los niños y los colegios? ¿Va a ampliar la alimentación? Sí, la estrategia que ha planteado la Secretaría de Educación es el PAE universal, ¿no? Para todos los colegios. También ampliar las raciones de comida caliente. Ahí, digamos, el PAE va a trabajar con 909.000 raciones de comida servidas por día. Es una cosa gigante, ¿sí? El PAE de Bogotá es una cosa única, digamos, en Colombia en términos de su orden de magnitud. El aumento que está proponiendo la Secretaría de Educación de raciones de comida caliente es de 55%, ¿sí? Esto es clave porque el PAE va teniendo como una transformación, ¿no? Va siendo como, pasa de unas raciones que son entregadas a los niños para tener un complemento nutricional a eso que ustedes mismos reconocían al comienzo de esta entrevista, que es comida caliente. Ahí vamos a aumentar 55 y aumentar también 30 comedores escolares para llegar a 242 en Bogotá. Entonces hay una estrategia agresiva en varios canales: comedores, transferencias, bonos. Creamos un bono canjeable por alimentos para madres gestantes y niños menores de 2 años en desnutrición crónica. En una alianza con el sector privado creamos este programa que es muy interesante porque en este momento de la gestación y de los primeros 2 años, no solo necesitamos una dieta adecuada, sino también una asesoría que va más allá, pues, de dar la simple transferencia. Entonces tenemos nutricionistas, apoyo a las madres gestantes y a las madres de niños menores de 2 años que han sido identificados por la Secretaría de Salud como en desnutrición crónica. Pues bueno, ahí está entonces presentado, grosso modo, sus trazos generales, este programa Bogotá sin hambre 2.0 para crear 50 comedores comunitarios adicionales
30 escolares y garantizar la seguridad alimentaria para casi 1 millón de personas en Bogotá, sectores muy pobres y vulnerables de la ciudad. Y obviamente estaremos al tanto, pendientes, haremos seguimiento a esta excelente iniciativa que va a ayudar directamente a la vida cotidiana de la gente, a su propia supervivencia. Muchísimas gracias, don Roberto Angulo, por estar aquí en Radio Red, una mirada diferente. A usted, Juan Manuel, un saludo a todos los oyentes. Hasta luego. Hasta luego. Es el secretario distrital de Integración. Cifras rápidas y generales. Hay en este momento 4.6 billones de pesos dispuestos para los 4 años de administración de Carlos Fernando Galán de cara a sacar adelante este proyecto Bogotá sin hambre 2.0. Como lo mencionábamos ayer, retoma las bases que dejó en su momento la administración de Lucho Garzón, que se centró precisamente en la lucha contra el hambre. De 115 comedores comunitarios se pasarán a 165. Habrá 50 más. También habrá un sistema de transferencias para aquellos que no tienen ni siquiera para una canasta básica. Se pasará de 380,000 pesos a 505,000 pesos en el caso de los pobres extremos. Y también se hará un mapeo para geolocalizar exactamente a las personas que están en mayor problema de invulnerabilidad, estado de vulnerabilidad, en este momento en la capital colombiana. De manera que, bueno, es ambiciosa la iniciativa, ojalá salga adelante, que esté debidamente fondeada, y vamos a ver también cómo enfrenta un problema del cual se ha venido hablando desde hace mucho tiempo, que es el de la pobreza vergonzante o los pobres ocultos, que son muchos en distintas zonas.